Siempre creí que el día de mi cumpleaños sería un momento de alegría, de abrazos sinceros, de miradas llenas de gratitud de mi hija. Soñaba con ver la mesa llena, las velas encendidas, y escuchar un simple feliz cumpleaños, mamá, como prueba de que todo mi esfuerzo no había sido en vano. Pero aquel día, en mi propio cumpleaños, mi hija me gritó en la cara: mi esposo manda aquí, no tú. Y si crees que mi historia termina con humillación, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo esperaba. Di una vuelta que hasta hoy deja a muchos sin palabras. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más historias tan intensas como la mía. Mi nombre es Mercedes Luján Ramírez, tengo 74 años, soy viuda y, por más de 5 décadas, cosí sueños en forma de vestidos para mantener a mi hija. Siempre viví creyendo que el amor y el sacrificio eran recompensados. Pero aquel cumpleaños, descubrí que a veces, el amor de madre no es suficiente. Desperté temprano ese día con un nudo en el estómago y la ilusión de que algo distinto sucediera, porque no todos los años se cumplen 74. Me levanté despacio, con ese dolor en las rodillas que ya me acompaña como una sombra, pero con la determinación de preparar la mesa como lo hacía cuando Verónica era niña. Abrí el aparador y saqué el mantel blanco que conservo desde mi boda, lo extendí sobre la mesa y con las manos intenté borrar cada arruga. Después coloqué las copas de cristal que heredé de mi madre, esas que siempre brillan bajo la luz que entra por la ventana del comedor, como si fueran un recuerdo vivo que se niega a apagarse. Encendí la estufa y el olor del cocido madrileño empezó a llenar el aire, mezclándose con el aroma de las cebollas y el chorizo que chisporroteaba en la sartén. Mientras removía con la cuchara de madera, me acordé de cuando mi hija me pedía más caldo y repetía hasta 3 veces el mismo plato, con la boca manchada y la sonrisa amplia. En esos momentos yo pensaba que todo sacrificio había valido la pena, que coser vestidos hasta la madrugada, vender tortas en el mercado y ahorrar cada moneda era suficiente para darle un futuro mejor. Ahora, mientras el vapor empañaba los vidrios de la ventana, me preguntaba si ella aún recordaba esos gestos o si el tiempo los había borrado. Preparé también una pequeña ensalada de aguacate, como me enseñó mi madre, y dispuse los cubiertos de plata que mi esposo me regaló en nuestro viaje a París cuando todavía éramos jóvenes y soñábamos con el futuro. El brillo metálico de cada tenedor me recordaba que, aunque él ya no estaba, quedaba su huella en esas piezas. En la repisa coloqué el pastel de cumpleaños, decorado con crema blanca y fresas, sencillo pero hecho con mis propias manos. Mientras lo observaba, una punzada de soledad me atravesó el pecho. Imaginé por un segundo que le entraba con flores, como antes, y me decía al oído: «Felicidades, Mercedes». Cerré los ojos, respiré hondo y regresé a la realidad. Cuando Verónica y Esteban llegaron, los recibí con la mejor sonrisa que pude fingir. Ella llevaba un vestido de diseñador y un bolso de cuero colgado del brazo, mientras él presumía un perfume fuerte que llenó la entrada. Me abrazó con rapidez, casi sin mirarme, y Esteban apenas extendió la mano como si estuviera saludando a una desconocida. El aire se volvió pesado, distinto al aroma cálido de la comida que todavía burbujeaba en la olla. Los invité a sentarse, y aunque intenté mantener la calma, sentí esa tensión invisible que solo se percibe en los silencios incómodos. Nos sentamos alrededor de la mesa. Yo serví los platos con esmero, cuidando que cada porción tuviera lo mejor del guiso. Ellos comían distraídos, mirando sus teléfonos, y apenas probaban la comida. Tragué saliva y encendí la televisión para escuchar las noticias mientras compartíamos el momento. En ese instante, Esteban me arrebató el control con un gesto brusco y despectivo. Su voz sonó fuerte, casi como una orden militar. Señora, ¿quién le dio permiso de tocar eso? Sentí un golpe seco en el corazón. Mi primera reacción fue mirarlo con sorpresa, buscando apoyo en Verónica. Ella levantó la cabeza y, en lugar de defenderme, me señaló con una dureza que no había visto nunca. «Mi esposo manda aquí, no tú», gritó, como si esas palabras hubieran estado guardadas dentro de ella mucho tiempo y por fin se atreviera a arrojármelas. Mi piel se erizó, y el sonido de su voz rebotó en las paredes como un eco imposible de ignorar. Me quedé en silencio, con la cuchara suspendida en el aire, incapaz de responder. El silencio que siguió fue más cruel que el grito. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y el aroma de la comida, que antes me daba calma, ahora me revolvía el estómago. Nadie movió un dedo.
Esteban se acomodó en la silla como dueño del lugar, y Verónica lo miraba con orgullo, como si hubiera cumplido una misión. Me pregunté en qué momento mi hija se había transformado en alguien tan ajeno, en qué instante había decidido que yo ya no contaba. Dejé el control sobre la mesa lentamente, como quien rinde las armas. No dije nada. Mis labios estaban secos y mis manos temblaban, pero no les di el gusto de verme derrumbarme en ese instante. Mi mirada se clavó en la ventana, donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Adentro reinaba el desprecio, afuera el mundo seguía su curso, indiferente a mi humillación. Era como si mi vida se hubiera reducido a ese espacio, mi cumpleaños, mi mesa y mi hija gritándome que ya no tenía lugar. Mientras ellos seguían conversando entre sí, yo me hundí en mis recuerdos, buscando un punto de consuelo. Recordé los años en que Verónica se dormía sobre mis rodillas después de estudiar, cuando yo todavía confiaba en que mi sacrificio le daría alas para volar alto, no para pisotearme. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Esa noche comprendí que lo que había construido con tanto esfuerzo podía desaparecer de un solo golpe, y lo peor no era perder el dinero ni las propiedades. Era perder el respeto de la persona por la que había dado todo. Cuando terminé de cenar en silencio, recogí los platos sin mirar a nadie. No hubo brindis, ni felicitación, ni palabras cálidas. Solo frialdad. Y mientras lavaba los cubiertos de plata bajo el agua caliente, repetía en mi mente lo que había pasado. No fue solo una frase al aire, no fue un enojo pasajero. Fue la confirmación de que ya no me veían como madre, sino como un estorbo. Ese cumpleaños no lo olvidaré jamás, porque en ese preciso momento supe que la mujer que había sido hasta entonces había muerto en silencio. La mañana siguiente amanecí con un vacío extraño en el pecho. No era tristeza común, era como si una parte de mi voz hubiera quedado enterrada la noche anterior. Me levanté de la cama despacio, arrastrando las pantuflas por el pasillo iluminado por lámparas de cristal que parecían burlarse de mi silencio. La habitación que me asignaron era amplia, con cortinas de seda importada y un espejo veneciano colgado frente a la cama. Todo transmitía lujo, pero a mí me recordaba más a un hotel boutique donde una huésped está de paso, nunca en casa. Sentía que cada objeto pertenecía a un catálogo, no a mi vida. Verónica tocó la puerta y entró sin esperar mi respuesta, como si ya no existiera mi derecho a decidir sobre mis propios espacios. Traía en la mano un juego de llaves y me dijo que había cambiado la cerradura del armario donde guardaba mis medicinas. «Es por tu bien, mamá», murmuró con una sonrisa forzada. Me quedé observándola, queriendo preguntar en qué momento había dejado de confiar en mí. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Ese por tu bien sonó más a sentencia que a cuidado. Esa fue la primera vez que entendí que ya no era dueña ni de mis frascos de pastillas. Ese mismo día, Esteban me llamó a la sala. Me extendió una tarjeta de crédito nueva, pero con su nombre. «A partir de ahora yo me encargo de tus gastos, para que no te preocupes», dijo, acomodándose en el sillón de piel como un rey en su trono. Revisé la tarjeta y sentí un escalofrío. Mi vieja cuenta conjunta, la que abrí en el banco cuando aún trabajaba cosiendo vestidos y ahorrando cada euro, había desaparecido de mis manos. No dije nada, porque temía que cualquier protesta se volviera contra mí. Pero en mi interior algo ardía. El silencio de la casa era cruel. Tenía ventanales grandes con vista a la ciudad, muebles de diseño minimalista y alfombras persas que amortiguaban cada paso. Pero cuanto más hermosa era la decoración, más me recordaba lo sola que estaba. Era como caminar por un museo elegante donde estaba prohibido tocar nada. Me sentaba en la cama y repasaba en mi mente cómo había pasado de ser una mujer que sostenía a su familia a convertirme en una sombra dentro de una residencia ajena. Mi respiración se escuchaba fuerte en las noches, como único recordatorio de que todavía existía. Cuando intentaba conversar con Verónica, sus respuestas eran cortas, secas, como si estuviera distraída en otra vida que ya no me incluía. Ella hablaba de viajes, de ropa de diseñador, de restaurantes elegantes a los que iba con Esteban y sus amigos. Yo la miraba en silencio, recordando que cada uno de esos lujos se habían pagado con mis sacrificios. Pensaba en las horas que pasé frente a la máquina de coser, en los callos de mis manos, en el orgullo que sentía al depositar transferencias para su universidad. Ahora, ella me hablaba como si fuera una invitada indeseada en su mundo. Una tarde quise abrir la despensa para preparar un simple café. La encontré cerrada con candado.
Busqué las llaves, pero no estaban. Cuando pregunté, Verónica me dijo que Esteban tenía la combinación. Es por control, mamá. Tú a veces te confundes, agregó con frialdad. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Confundirme yo? ¿Acaso no era ella la que se había confundido de camino, olvidando de dónde venía? Me quedé parada frente a la puerta cerrada, con la sensación de ser una intrusa en la casa que yo misma había pagado. El tiempo comenzó a volverse pesado. Las horas transcurrían lentas, sin voz, sin música, sin risas. Yo caminaba de un lado a otro dentro de esa jaula de oro, escuchando apenas el eco de mis pasos. Abría la ventana para que entrara el aire, pero lo que entraba era un frío que se instalaba en mis huesos. Miraba el jardín bien cuidado desde lejos, lleno de rosas y fuentes de mármol, pero nunca me invitaban a salir a caminar ahí. El lujo de todo aquello me parecía un disfraz para ocultar la crueldad con que me trataban. Algunas noches escuchaba risas en el salón. Ellos recibían visitas, amigos con trajes caros y mujeres con joyas brillantes, mientras yo me quedaba encerrada en mi cuarto. Desde la rendija de la puerta veía las copas de vino tinto y los brindis que celebraban no sé qué. Me sentía como una sirvienta invisible en mi propio hogar. Me preguntaba si alguno de esos invitados sospechaba que yo, la mujer detrás de esa herencia, estaba marginada en una habitación, cuidando que mi voz no se quebrara. Era una humillación silenciosa, quizá más cruel que cualquier grito. Con el paso de los días empecé a guardar silencio para no encender su ira. No pedía nada, no opinaba, no reclamaba. Aceptaba el café que ellos me servían, aunque supiera que era mi dinero el que pagaba cada bolsa. Me fui haciendo pequeña, invisible, como si al reducirme pudiera evitar el desprecio. Pero dentro de mí, algo crecía. Una voz callada que decía, esto no es justo. Aunque en la superficie pareciera una mujer dócil, por dentro me estaba preparando para no dejarme arrebatar lo único que todavía me quedaba, mi dignidad. Esa dignidad era lo único que no podían controlar con llaves, cuentas o tarjetas. La llevaba conmigo en el corazón, escondida, esperando el momento correcto para volver a levantarse. A veces, en el silencio de la noche, me acostaba en la cama y pensaba en escribir una carta, en dejar testimonio de todo lo que estaba pasando. Sabía que no podía seguir mucho tiempo así, que tarde o temprano esa voz que guardaba saldría. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que el silencio dorado de esa casa iba a romperse de una manera que ellos nunca imaginarían. Una tarde salí con mi bolso de cuero pequeño, ese que aún guardaba el olor a perfume de cuando mi esposo me lo compró en un viaje a Madrid. Caminé por las calles con paso lento, cuidando que nadie sospechara. Les dije que iba a dar una vuelta, pero en realidad me dirigía a la biblioteca pública. Entre vitrinas de tiendas de lujo y escaparates con ropa de diseñador, yo avanzaba como una sombra. Cada vez que veía a alguien probándose un vestido o una joya, pensaba que todo eso podría haber estado al alcance de mi hija gracias a mí, pero ahora me trataba como si fuera una carga. La biblioteca olía a papel viejo y a silencio. Allí me esperaba Lucía Morales, una abogada joven con una mirada firme que contrastaba con su voz suave. Me recibió con un apretón de manos y un gesto de respeto que hacía mucho no sentía. Me senté frente a ella en una mesa de madera gastada, lejos del mármol y los sillones elegantes de la casa de Verónica. En ese ambiente sencillo, por primera vez en semanas sentí que alguien me veía como persona y no como un estorbo. Le conté todo lo que estaba pasando. Cada palabra salía de mi boca con dolor, pero también con una necesidad urgente de ser escuchada. Lucía tomaba notas con su pluma, inclinando la cabeza, como quien entiende más de lo que se dice. Cuando terminé, me miró directamente y dijo: «Doña Mercedes, usted tiene derecho a recuperar lo suyo, cada céntimo». Ese lo suyo me sacudió. Era la primera vez que alguien reconocía que nada de lo que estaba en juego era un regalo, sino fruto de mis años de sacrificio. Saqué de mi bolso varios documentos que había escondido bajo mi colchón. Escrituras de propiedades, comprobantes de transferencias, copias de mi cuenta en el banco, todo en carpetas amarillentas. Verónica creía que ya tenía el control, que podía decidir hasta lo que yo comía, pero no sabía que ese imperio de apariencias se sostenía sobre mis papeles. Mientras Lucía revisaba cada hoja con atención, yo sentía un hormigueo en las manos, como si estuviera recuperando una parte de mí que creía perdida. Lucía me explicó que la cuenta conjunta aún estaba a mi nombre,
que las propiedades seguían registradas conmigo y que la herencia podía modificarse con una simple decisión notarial. La escuchaba y me costaba creerlo. Pensé en las veces que me habían dicho que estaba confundida, que mi memoria fallaba, que ya no entendía bien. Pero ahí estaba la evidencia, mi nombre escrito en cada documento, como una confirmación de que todavía existía. El poder que me habían arrebatado con palabras seguía vivo en el papel. Al salir de la biblioteca, respiré hondo. La tarde en Valencia estaba fresca, con un cielo que se pintaba de tonos naranjas. Sentí que mis pasos eran distintos, más firmes. Caminé despacio hacia una cafetería cercana y pedí un café sencillo, servido en una taza blanca. El aroma fuerte me devolvió la calma. En ese lugar sin lujos ni pretensiones, me sentí libre, como si hubiera recuperado una parte de mi dignidad. Pensaba que no necesitaba un spa de lujo ni un club privado para sentirme viva. Bastaba con saber que aún tenía opciones. De camino a casa, pasé frente a una agencia de viajes. Vi en el escaparate un anuncio de paquetes para Granada, con fotos de casas coloridas y jardines llenos de flores. Me quedé mirando unos segundos, imaginando lo que sería tener un espacio propio, lejos de la frialdad de Verónica y Esteban. No era un sueño imposible, era apenas un recordatorio de que todavía podía tomar decisiones. Me prometí que algún día volvería a elegir dónde y cómo quería vivir. Al llegar al apartamento, encontré a Verónica esperándome en la sala. Me preguntó dónde había estado y respondí con calma: fui a caminar, necesitaba aire. Ella me miró con desconfianza, pero no insistió. Me observó de arriba abajo, como si buscara un descuido en mi ropa o en mis manos. Sentí un escalofrío, pero también un orgullo secreto. Por primera vez en mucho tiempo, llevaba algo dentro de mí que ella no podía controlar. Esa noche, mientras me acostaba en la cama rodeada de muebles que no sentía míos, repasé la conversación con Lucía. Su voz me acompañaba como un faro: usted tiene derechos, más de los que cree. Repetí esas palabras en mi mente hasta quedarme dormida. Era como plantar una semilla en un terreno reseco. Aún no sabía cuánto tardaría en crecer, pero estaba segura de que un día esa semilla se volvería raíz fuerte. No había contado a nadie mi secreto, ni siquiera a mis amigas del barrio que alguna vez me llamaban para tomar café. Guardaba cada papel, cada cita con Lucía, como un tesoro escondido. Esa discreción me mantenía a salvo. Mientras Verónica y Esteban creían que me apagaban con silencios, yo en realidad estaba empezando a encender una llama. Y en mi corazón sabía que esa llama pronto se convertiría en fuego, aunque todavía nadie lo sospechara. Esa semana recibí una invitación inesperada. Los padres de Esteban organizarían un cóctel en su ático con terraza frente al mar. Verónica me dijo que debía arreglarme bien porque asistirían personas de nivel, así que abrí mi armario con manos temblorosas. No tenía ropa nueva, solo un vestido negro sencillo que había usado en bodas y funerales. Mientras me lo probaba frente al espejo veneciano de la habitación, pensé en la ironía. Yo era la que había financiado cada lujo de esa familia y, sin embargo, no tenía nada propio para mostrar. La noche del evento, entré al ascensor de aquel edificio imponente y sentí como el perfume caro de los invitados me envolvía antes de llegar a la terraza. El lugar estaba decorado con luces doradas, alfombras elegantes y mesitas de mármol. Una mesa larga ofrecía champagne francés y canapés de caviar, como si la abundancia pudiera disfrazar la frialdad. Caminé despacio, escuchando las conversaciones de negocios y viajes, y notando cómo apenas me dirigían la mirada. En medio de ese lujo artificial, yo me sentía invisible. Me ofrecieron una copa de champagne y la sostuve con cuidado, observando las burbujas subir y reventar como si fueran metáforas de mis años sacrificados. Nadie me preguntó cómo estaba ni mencionó mi cumpleaños olvidado. Apenas escuchaba comentarios sobre inversiones, transferencias millonarias y agencias de viajes exclusivas. Todo eran cifras y apariencias, como si la dignidad se pudiera medir en cuentas bancarias. Me quedé de pie junto a una columna, con el corazón apretado, deseando estar en cualquier otro lugar menos ahí. En un rincón, Verónica reía con una amiga que llevaba un vestido de diseñador y un collar de perlas que brillaba bajo la luz. Sus gestos eran exagerados, como si buscara demostrar que pertenecía a ese mundo. Yo la observaba y me preguntaba dónde había quedado aquella niña que corría descalza en el jardín de nuestra casa, con el cabello suelto y la risa franca. Ahora era una mujer distinta,
Una mujer que parecía haber olvidado sus raíces, orgullosa de pisar alfombras pero incapaz de mirar a su madre a los ojos. De pronto, escuché a Esteban hablar con voz firme frente a un pequeño grupo. Decía que pronto se harían cambios en la propiedad del apartamento, que tenían planes para remodelarlo y que incluso estaban pensando en venderlo para mudarse a una suite en un hotel boutique mientras buscaban una residencia más moderna. Sentí como la sangre se me helaba. Esa casa era mía, estaba a mi nombre, y lo hablaban como si fuera suya, como si yo hubiera dejado de existir en los papeles. Tragué saliva y apreté la copa para no dejarla caer. Me acerqué un poco más y fue entonces cuando escuché lo que jamás olvidaré. Verónica, con voz confiada, dijo: «Cuando mamá ya no esté, esta casa será toda nuestra. Esteban sabrá cómo manejar el dinero mejor que yo». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Ni siquiera mencionó mi nombre, habló de mí como si fuera un mueble destinado a desaparecer. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, la copa temblaba en mi mano y tuve que apoyarme en la mesa para no desmoronarme frente a todos. El resto de la noche pasó como un borrón. Escuchaba risas, brindis y música en vivo, pero nada lograba apartar de mi mente esas palabras. Era evidente que para ellos yo no era más que un obstáculo entre ellos y mi herencia. Me quedé en silencio, con una sonrisa débil que ocultaba mi dolor, pero dentro de mí algo se quebraba. Ya no se trataba de una simple humillación, era la confirmación de que me veían como un botín a repartir. Cuando finalmente terminó el cóctel, pedí un taxi y me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en mis ojos mientras mi mente repasaba cada detalle. No lloré, no quise darles ese poder. Pero el silencio del trayecto se convirtió en un grito interno. Comprendí que no podía seguir esperando un cambio de corazón de su parte. Ese cóctel había sido la prueba de que para mi hija y su esposo yo ya no era madre, solo una figura incómoda que ocupaba espacio en su plan de vida. Al llegar al apartamento, caminé directo a mi cuarto sin saludar. Me quité el vestido negro y lo dejé sobre la silla, como símbolo de lo que había sentido esa noche, un adorno innecesario en medio del lujo de otros. Me acosté en la cama con los ojos abiertos, escuchando en mi cabeza la voz de Verónica diciendo: «Cuando mamá ya no esté». Esa frase retumbaba una y otra vez, como si quisiera asegurarme que ya me habían borrado de su futuro. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí rabia. Una rabia silenciosa, contenida, pero distinta al dolor. Era un fuego que empezaba a encenderse en mi interior. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, comprendí que ese sentimiento se convertiría en mi arma. Esa noche juré en silencio que no permitiría que me enterraran en vida, ni como madre ni como mujer. Todavía tenía voz, todavía tenía derechos, y aunque ellos me vieran como un botín, yo estaba lista para empezar a luchar. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propio hijo te tratara como un estorbo dentro de una casa que construiste con sacrificio? Lucía me llamó una mañana y me pidió que la acompañara a su despacho, pues quería presentarme a alguien que podía ayudarme. Acepté sin dudarlo, aunque por dentro temblaba al pensar que Verónica notara mis salidas. Caminé con el corazón acelerado, llevando mi bolso de cuero apretado contra el pecho como si en él guardara mi vida. El despacho estaba en un edificio elegante, con puertas de madera oscura y alfombras persas que silenciaban cada paso. El aroma a café recién hecho me recibió antes que cualquier saludo. Era un lugar distinto, uno donde se respiraba respeto y autoridad. Lucía me presentó a don Ignacio, un abogado veterano de voz profunda y mirada serena. Tenía canas bien peinadas y un traje oscuro que le daba un aire de sabiduría. Me estrechó la mano con firmeza, algo que hacía mucho nadie hacía conmigo. «Tiene derecho a todo, doña Mercedes. La ley está de su lado», me dijo sin rodeos, y esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco poderoso. Por primera vez en semanas sentí que alguien veía más allá de la anciana frágil que Verónica describía a todos. Me sentí escuchada, reconocida, incluso un poco digna. Sacamos los documentos de mi carpeta, escrituras de propiedades, copias de transferencias y la información de mi cuenta conjunta en el banco. Don Ignacio revisaba cada hoja con calma, marcando con un bolígrafo detalles que yo nunca había entendido. Lucía me explicaba cada punto con paciencia, asegurándome que nada estaba perdido, que todo seguía a mi nombre. Yo los miraba alternar papeles y notas, sintiendo que recuperaba una parte de mi poder. Era como encender una vela en medio de un cuarto oscuro.
Mientras hablábamos, recordé los años que pasé cosiendo vestidos hasta la madrugada, guardando cada euro en esa cuenta como si fuera un tesoro. Todo ese dinero se había transformado en educación, viajes, ropa de diseñador y restaurantes elegantes para mi hija. Y ahora, después de escucharla en aquel cóctel, comprendía que ella pensaba que todo le pertenecía sin preguntarse de dónde había salido. Esa memoria me apretó el pecho, pero también me dio valor. Ya no quería callar. Don Ignacio me explicó que podíamos anular su herencia con un trámite sencillo, que yo podía retirar fondos y recuperar el control de mis propiedades. No necesita permiso de nadie, solo su decisión, me dijo, mirándome fijo a los ojos. Sentí un escalofrío recorrerme. Era increíble cómo, con unas cuantas firmas, podía cambiar el destino que ellos ya habían planeado para mí. Pero también me asustaba. ¿Tenía la fuerza suficiente para enfrentar a mi propia hija? Al salir del despacho, la luz de la calle me pareció distinta, más clara. Caminé con pasos firmes, sosteniendo mis documentos contra el pecho como si fueran un escudo. Pasé frente a un restaurante elegante con mesas en la terraza y escuché las risas de los clientes disfrutando del sol. Me quedé un momento observando, imaginando cómo sería sentarme allí sola, sin depender de nadie. Sentí que la libertad no estaba tan lejos, que podía alcanzarla si tenía el valor de dar el siguiente paso. Cuando llegué a casa, Verónica me esperaba en la sala. Su mirada era dura, como si sospechara algo. ¿Dónde estabas?, preguntó con frialdad. Mi corazón se aceleró, pero respondí con calma, dando un paseo, necesitaba aire. No añadió más, pero me sostuvo la mirada unos segundos, como si quisiera arrancar la verdad de mis labios. Yo no desvié la vista. Ese fue mi primer triunfo, no permitir que me quebrara con su interrogatorio. Subí a mi cuarto y cerré la puerta despacio. Dejé el bolso sobre la cama y acaricié la carpeta con mis dedos. Nunca un conjunto de papeles había significado tanto para mí. Eran mi historia, mi esfuerzo, mi salvación. Escuché voces abajo, risas de Verónica y Esteban, como si nada pasara. Ellos creían tener el control absoluto, sin imaginar que yo ya había comenzado a escribir otro camino. Me senté frente a la ventana y observé el atardecer teñir de naranja las calles de Valencia. El aire cálido me golpeaba el rostro mientras repetía las palabras de don Ignacio en mi cabeza: tiene derecho a todo. Pensé en esa frase como un susurro que me devolvía fuerza, un recordatorio de que aún estaba viva y que todavía podía elegir. Cerré los ojos y me prometí no volver a dejar que nadie me robara esa certeza. Esa noche dormí con una calma distinta. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque por primera vez sentí que tenía un plan. Ya no era la mujer que se quedaba callada en la mesa mientras su hija gritaba. Ahora era alguien que, en silencio, empezaba a recuperar su lugar. No sabía qué vendría después, pero estaba lista para enfrentarlo. Salí temprano aquella mañana con la intención de darme un gusto pequeño. Había pasado semanas aguantando humillaciones y silencios, así que decidí comprarme un pastel en una pastelería de lujo que quedaba en el centro. Caminé despacio, disfrutando del aire fresco, y al entrar el olor a chocolate y mantequilla me envolvió como un abrazo. Escogí una tarta de fresas, mi favorita desde joven, y cuando la cajera pasó la tarjeta de crédito, escuché las palabras que me hicieron sentir un vacío en el estómago. Lo siento, señora, está bloqueada. Me quedé quieta, con la caja en las manos, sintiendo que la mirada de todos los clientes caía sobre mí. No sabía qué decir. Guardé silencio, pagué con lo poco que llevaba en efectivo y salí con la dignidad herida. Caminé por la calle con la cabeza baja, como si hubiera cometido un delito por intentar darme un pequeño placer. Esa tarjeta representaba mis años de trabajo, mi cuenta conjunta en el banco, mis transferencias cuidadosas para mantener a Verónica. Y ahora no era nada, solo un plástico muerto que anunciaba mi derrota. Cuando llegué al apartamento, Esteban me esperaba en la sala. Se recargó en el sillón de piel, con las piernas cruzadas y una sonrisa que me heló la sangre. Tu dinero ahora lo manejo yo, me dijo, levantando la voz como quien da una orden. Sentí que la caja con el pastel pesaba toneladas en mis manos. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Solo pude asentir con la cabeza, tragándome las lágrimas. Subí a mi cuarto y dejé el pastel sobre la mesa. Me senté en la cama y miré mis manos, temblorosas,
como si no me pertenecieran. Pensé en todas las noches cosiendo vestidos frente a la máquina, en los viajes que no hice para ahorrar, en las joyas que vendí para pagar sus estudios. Todo lo que había acumulado en esa cuenta lo había entregado con amor. Y ahora Esteban se apropiaba de ello como si fuera suyo, sin respeto, sin gratitud. Abrí la ventana y miré el jardín decorado con fuentes de mármol y rosales cuidados. Era hermoso, pero me recordaba lo poco que me pertenecía en esa casa. El lujo de los muebles y las lámparas no podía ocultar que yo era una invitada indeseada. Ese jardín no era mío, esas paredes no eran mías, y lo más doloroso, ni siquiera mi dinero me pertenecía ya. Sentí un nudo en la garganta que no me dejó respirar. Guardé silencio durante la cena. Verónica hablaba de un viaje que quería hacer a Italia, mencionaba hoteles boutique y restaurantes elegantes, como si la vida fuera una vitrina interminable de lujos. Yo escuchaba y en cada palabra se me clavaba la certeza de que ese viaje lo pagarían con lo que yo había construido. Nadie preguntó cómo me había ido en el día, nadie notó que no probé bocado. Mi presencia era invisible, mi voz inexistente. Esa noche entré al baño, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. Tenía los ojos hinchados y el rostro apagado, como si cada humillación me arrancara un pedazo de piel. Acerqué mis manos al cristal y pensé en escribir una carta, dejar constancia de lo que me estaban haciendo. No era solo un problema de dinero o de tarjeta, era un robo a mi dignidad. Y eso dolía más que cualquier pérdida material. Me recosté en la cama y recordé las palabras de don Ignacio: no necesita permiso de nadie, solo su decisión. Esa frase resonaba en mi mente como un susurro de esperanza. Tal vez aún no estaba todo perdido. Tal vez había caminos para recuperar lo mío. Cerré los ojos y traté de dormir, pero la voz de Esteban se repetía: tu dinero ahora lo manejo yo. Cada vez que lo escuchaba en mi cabeza, sentía que algo dentro de mí se endurecía. El silencio de la casa era insoportable. Se escuchaba apenas el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en el pasillo. Todo parecía normal, pero yo sabía que nada lo era. Esa normalidad escondía la injusticia más cruel, que me habían despojado de lo que era mío, sin vergüenza, sin compasión. Me cubrí con la sábana y juré que esa sería la última vez que aceptaría un golpe sin defenderme. Antes de quedarme dormida, acaricié el bolso de cuero donde guardaba mis documentos. Ese bolso era ahora mi único refugio, mi caja fuerte secreta. Mientras tanto, Esteban y Verónica dormían tranquilos, creyendo que ya tenían todo bajo control. Pero dentro de mí algo se estaba encendiendo. Y aunque me sentía frágil, sabía que la fuerza estaba empezando a regresar. El corte de esa tarjeta no había sido mi final, era apenas el inicio de mi resistencia. Después del corte de la tarjeta, comprendí que no podía confiar en nadie dentro de esa casa. Verónica y Esteban habían cruzado un límite que no podía ignorar. Tenía que encontrar una manera de proteger lo poco que aún me quedaba, porque si no lo hacía, pronto me dejarían sin nada. Esa mañana me levanté temprano, abrí mi joyero y observé las piezas que aún guardaba: un collar de perlas que había usado en mi aniversario número 20, un par de aretes de oro heredados de mi madre y un anillo con el que siempre me sentí fuerte. Los acaricié como si fueran pedazos de mi historia. Decidí salir al centro de Valencia con una excusa simple: necesitaba comprar algunas cosas. Caminé por las calles donde las vitrinas mostraban ropa de diseñador y perfumes costosos. Me detuve frente a un aparador y vi mi reflejo, una mujer mayor con mirada cansada, pero con algo distinto en los ojos, como una chispa escondida. Entré en una joyería discreta, no tan elegante como las boutiques de lujo, pero suficiente para hacer lo que necesitaba. El dependiente me atendió con cortesía, y sin dar demasiadas explicaciones, vendí una de mis piezas más valiosas. El dinero me lo entregaron en billetes, envueltos en un sobre sencillo. Los guardé dentro de mi bolso de cuero, sintiendo el peso reconfortante que me devolvía un poco de control. Caminé de regreso despacio, con el corazón acelerado, cuidando cada paso. Nadie debía sospechar lo que estaba haciendo. Al entrar al apartamento, saludé como si nada, y subí directo a mi habitación. Cerré la puerta y escondí el sobre bajo el colchón. Ese era mi secreto, mi pequeño triunfo en medio de tanta humillación. Con los días, repetí el mismo proceso varias veces. Saqué más joyas, las vendí en silencio,
y cada vez guardaba los billetes en una bolsa de terciopelo azul que había pertenecido a mi esposo. Esa bolsa se convirtió en mi aliada, en un refugio donde cada moneda significaba dignidad recuperada. Mientras tanto, Verónica y Esteban hablaban de viajes, de cenas en restaurantes elegantes y de remodelaciones en la casa. Ellos creían que yo estaba completamente sometida, pero mi fuerza crecía escondida bajo el colchón. A veces, por las noches, sacaba la bolsa y la abría con cuidado. Contaba los billetes uno por uno, escuchando el sonido seco del papel y sintiendo el aroma particular del dinero. No era la cantidad lo que importaba, sino el símbolo. Era la prueba de que aún tenía capacidad de decisión, que aún podía planear un futuro sin ellos. Cada billete era un recuerdo de mis sacrificios. Los vestidos que cosí, las tortas que vendí en el mercado, las noches que pasé ahorrando en lugar de gastar. Todo estaba concentrado en esa bolsa. Un día, mientras Esteban hablaba por teléfono en el salón sobre transferencias y negocios, yo pensaba en lo irónico que resultaba. Él se creía dueño de las finanzas, presumía en voz alta sus planes, pero desconocía que la verdadera reserva de poder estaba a solo unos metros, escondida en mi cuarto. Era como un juego de sombras. Mientras ellos me veían débil y olvidada, yo tejía mi resistencia con paciencia. Aprendí a disimular, a sonreír cuando me hablaban con desprecio y a guardar silencio cuando me trataban como un estorbo. Verónica me observaba de vez en cuando, como intentando descifrar qué pensaba. Pero ya no me preocupaba tanto. Había aprendido a esconder mis emociones igual que escondía mi bolsa de terciopelo. Descubrí que la frialdad también podía ser un escudo. Yo ya no esperaba cariño de ella, ni palabras dulces. Esperaba el momento justo para mover mis piezas, como en un tablero de ajedrez donde cada jugada debía ser calculada. Y aunque me dolía, también me fortalecía saber que todavía tenía estrategias que ellos no imaginaban. Cada vez que escuchaba a Esteban presumir sus planes, me repetía a mí misma que ese dinero escondido era la llave de mi libertad. Soñaba con la idea de irme a un lugar donde pudiera respirar sin miedo, donde pudiera despertar sin escuchar gritos ni órdenes. A veces, me imaginaba viviendo en una casa pequeña, con jardín propio, lejos de esas paredes decoradas con lujos que no significaban nada. Esa visión me ayudaba a soportar los días grises. Mi secreto me daba esperanza. Hubo noches en que temí que descubrieran mi escondite. El más mínimo ruido en el pasillo me hacía saltar de la cama y comprobar que la bolsa seguía en su lugar. Vivía en alerta, como si estuviera escondiendo un tesoro prohibido. Pero a pesar del miedo, sentía orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo una víctima, estaba tomando acción, aunque fuera en silencio. Esa pequeña victoria me daba fuerzas para seguir adelante. Con cada día que pasaba, el peso de la bolsa aumentaba y con él mi determinación. Era como si cada billete se transformara en un ladrillo que levantaba un muro invisible entre ellos y yo. Un muro de resistencia que me recordaba que no podían controlarlo todo, que no podían decidir cada detalle de mi vida. Esa certeza me permitió dormir un poco más tranquila. Aún no sabía qué haría con ese dinero, pero lo que sí sabía era que esa bolsa escondida representaba mi futuro. Y yo ya estaba lista para defenderlo. Aquel domingo Verónica insistió en que la acompañara a un almuerzo familiar en un restaurante elegante frente al Mediterráneo. Decía que era importante que la vieran llegar con su madre, aunque su tono dejaba claro que no era cariño, sino apariencia. Me puse un vestido sencillo y un chal que había guardado por años, mientras ella bajaba luciendo ropa de diseñador y un bolso nuevo. Esteban conducía su coche con orgullo, hablando de negocios y viajes como si yo no estuviera en el asiento trasero. Sentí que mi presencia era solo un accesorio para su imagen. Al entrar, el olor a mariscos frescos y pan recién horneado llenó el aire. Las mesas estaban decoradas con flores blancas y copas brillantes que reflejaban la luz del sol. Nos acomodaron cerca de un ventanal desde donde se veía el mar azul. Yo observaba el movimiento de las olas tratando de olvidar mi incomodidad. En cada rincón se respiraba lujo, pero a mí me parecía un escenario frío. La elegancia no borraba la tensión que sentía en el pecho ni la soledad que me acompañaba como un peso constante. Me sirvieron un plato de arroz con mariscos, y por un momento, el aroma me recordó a las paellas que solía preparar en casa para celebraciones pequeñas. Quise decir algo, compartir un recuerdo, pero nadie me escuchó. Verónica hablaba de un viaje a París que estaba organizando con Esteban,
mencionando hoteles boutique y cenas en restaurantes caros. Yo la escuchaba en silencio, pensando las veces que trabajé horas extra para darle una vida llena de posibilidades. Ahora, todo lo que oía era un monólogo vacío de alguien que había olvidado la raíz de cada privilegio. Decidí pedir una copa de vino tinto para acompañar la comida. El mesero asintió con amabilidad y la sirvió frente a mí. Apenas levanté la copa, Esteban me detuvo con una sonrisa sarcástica. «No, señora, usted no debe beber. No le conviene a su edad». Lo dijo en voz alta, asegurándose de que las mesas cercanas lo escucharan. Sentí como la sangre me subía al rostro. Verónica soltó una risita nerviosa y los demás invitados miraron en silencio. El momento fue cruel, como si me hubieran exhibido en público como una niña torpe incapaz de decidir por sí misma. Me quedé con la copa en la mano, inmóvil, deseando desaparecer. El vino brillaba bajo la luz del ventanal, pero ya no tenía sabor. Lo bajé lentamente y lo dejé sobre la mesa. En mi garganta se formó un nudo y tuve que tragar saliva para no quebrarme frente a todos. Esteban continuó hablando de inversiones y propiedades como si nada hubiera pasado, mientras yo trataba de contener el temblor en mis manos. Esa humillación pública me dolió más que cualquier insulto en privado. Quise defenderme, pero las palabras no salieron. Mis labios estaban secos y mi respiración entrecortada. Observé las olas a través de la ventana y me obligué a respirar hondo. En ese instante recordé que todavía tenía escondida mi bolsa de terciopelo azul con billetes contados una y otra vez. Ese pensamiento fue lo único que me sostuvo. Saber que aún conservaba un secreto, una pequeña fuerza que nadie podía arrebatarme, me impidió derrumbarme por completo frente a todos. Durante el resto de la comida permanecí en silencio. Los demás reían, brindaban con champaña y hablaban de negocios en el banco, de cuentas conjuntas y transferencias, como si el dinero fuera el único lenguaje válido. Yo miraba mi plato medio vacío y pensaba que no había riqueza que pudiera comprar el respeto perdido. La humillación había quedado tatuada en mí, pero también encendió una chispa. Ese día juré en mi interior que nunca más volvería a permitir que me callaran de esa manera. Cuando salimos, el aire fresco del mar golpeó mi rostro. Caminé detrás de ellos, escuchando cómo planeaban sus próximas vacaciones, hablando de suites y restaurantes lujosos como si nada hubiera ocurrido. Yo me sentía invisible, pero al mismo tiempo más consciente de que cada palabra, cada desprecio, me estaba empujando a tomar una decisión definitiva. No podía seguir viviendo así, esperando migajas de respeto. Mi dignidad no tenía precio, y ellos lo iban a descubrir tarde o temprano. De regreso al apartamento, subí directo a mi cuarto. Me quité el vestido y lo dejé caer sobre la cama. Encendí la lámpara y abrí el cajón donde guardaba mi bolsa secreta. La saqué y la abracé contra mi pecho. Cerré los ojos y me prometí que no volvería a sentirme tan pequeña frente a ellos. La humillación había sido pública, pero mi resistencia seguía creciendo en silencio. Y algún día, esa resistencia explotaría en su cara. Esa noche no pude dormir bien. Cerraba los ojos y veía la sonrisa sarcástica de Esteban, escuchaba la risa fría de Verónica y sentía la mirada de los demás clavada en mí. Pero lejos de derrotarme, ese recuerdo me alimentó. Comprendí que las batallas más importantes se libran en silencio y que la dignidad perdida no se recupera con lágrimas, sino con decisiones firmes. Y yo ya estaba más cerca de dar la mía. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto debe una madre soportar humillaciones por parte de sus propios hijos? Después de aquella humillación en el restaurante, entendí que ya no podía seguir esperando milagros de mi hija ni de su esposo. La rabia que sentí esa tarde se convirtió en claridad. No bastaba con guardar dinero en secreto ni con sobrevivir al desprecio diario. Tenía que actuar. Recordé las palabras de don Ignacio, aquel abogado que me dijo que todo seguía a mi nombre, que bastaba con una decisión firme para cambiarlo todo. Esa noche, mientras escuchaba las risas de Verónica en el salón, me prometí que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Al día siguiente me encontré con Lucía en la biblioteca. Ella me esperaba con una carpeta en la mano y una expresión seria. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de los estudiantes que murmuraban entre libros abiertos. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Doña Mercedes, aquí están los papeles. Con su firma podemos anular la herencia,
bloquear accesos y asegurarnos de que nadie pueda tocar lo suyo. Sentí un escalofrío recorrerme. Era como si de pronto tuviera en mis manos la llave de mi libertad. Tomé la carpeta y revisé cada hoja. Veía mi nombre escrito una y otra vez, en las escrituras de las propiedades, en los estados de cuenta, en los documentos de herencia. No eran simples papeles, eran mi vida convertida en letras y números. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de emoción. Pensé en todas las veces que me hicieron sentir inútil, en cada frase donde me llamaron confundida o paranoica. Aquí estaba la prueba de que todavía era dueña de mi historia. Lucía me pasó una pluma elegante de tinta negra. ¿Estás segura?, preguntó con voz suave pero firme. Me quedé en silencio unos segundos, mirando por la ventana cómo el sol se filtraba entre las ramas de los árboles. Recordé el momento en que Esteban me arrebató el control de la televisión en mi cumpleaños, la risa fría de Verónica, la humillación pública frente al vino que me prohibieron. Cada recuerdo se apilaba dentro de mí como ladrillos pesados. Y entonces lo supe. Sí, estaba segura. Firmé la primera hoja con un trazo decidido. Luego la segunda, la tercera, hasta que la carpeta quedó llena de mi nombre. Cada firma fue como recuperar una parte de mí que había estado enterrada. Era como gritar en silencio: aquí sigo, todavía tengo voz. Cuando terminé, Lucía sonrió con complicidad. Es el inicio de su venganza silenciosa, dijo. Esa palabra, venganza, no me sonó amarga, sino justa. No era odio, era dignidad. Guardé las copias en mi bolso de cuero y caminé por la calle con pasos firmes. Valencia parecía distinta. Las fachadas de los edificios brillaban bajo el sol, el aire me parecía más ligero, incluso los autos que pasaban me sonaban como música. No era que el mundo hubiera cambiado, era yo. Por primera vez en meses sentía que tenía el control de mi destino. Ya no era una anciana resignada, era una mujer que había tomado una decisión. Cuando regresé al apartamento, encontré a Esteban hablando por teléfono en el balcón. Mencionaba palabras como cuenta, transferencias y propiedades con tono seguro, como si el futuro ya estuviera en sus manos. Lo escuché en silencio desde el pasillo, con una sonrisa oculta. No sabía que mientras él planeaba con arrogancia, yo ya había dado un giro en el tablero. Era como ver a un jugador confiado sin saber que la partida se le escapaba. Verónica me saludó rápido, ocupada en probarse un vestido nuevo frente al espejo del salón. Me pidió opinión, pero apenas moví la cabeza. La observé unos segundos y pensé que ese vestido de diseñador, ese lujo aparente, se sostenía sobre mi trabajo de toda una vida. Ella se miraba como reina, mientras yo me veía a mí misma como lo que siempre fui, el pilar invisible que lo sostuvo todo. Y ahora, por fin, estaba lista para derrumbar ese escenario falso. Subí a mi cuarto y saqué la bolsa de terciopelo. Conté el dinero guardado, lo extendí sobre la cama y lo miré brillar bajo la lámpara. No era mucho comparado con lo que aún estaba en los bancos, pero para mí significaba libertad. Cada billete me recordaba que estaba avanzando, que ya no dependía únicamente de lo que ellos quisieran darme. Junté el dinero y lo guardé de nuevo, sabiendo que muy pronto lo necesitaría. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, escuché a Verónica y Esteban reír en la sala. Su mundo seguía lleno de planes, viajes y lujos, pero yo ya no me sentía parte de esa cárcel disfrazada de elegancia. En silencio, me prometí que ellos descubrirían pronto que no podían seguir usándome. Había firmado los papeles, había recuperado mi voz, y lo que vendría después cambiaría todo para siempre. Esa noche me acosté con la sensación de que había dado un paso importante al firmar los papeles con Lucía. Sin embargo, algo en mi interior no me dejaba en paz. Me quedé despierta escuchando el tic-tac del reloj en el pasillo, como si cada segundo marcara la cuenta regresiva hacia algo desconocido. A medianoche, el silencio de la casa fue interrumpido por el timbre del teléfono fijo en mi cuarto. Me sobresalté. Nadie me llamaba a esa hora, y menos a esa línea que casi nunca usaba. Contesté con la voz temblorosa. «Señora Luján», preguntó una voz masculina, grave y pausada. Respondí que sí, que era yo, y entonces vino la advertencia. «Tenga cuidado, Esteban no es quien aparenta. Está planeando cosas que pueden afectarla». Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Quise preguntar quién hablaba, pero el hombre colgó de inmediato.
Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de Línea Muerta, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. No era un error, alguien sabía demasiado. Me senté en la cama tratando de asimilar lo que había escuchado. Miré alrededor de mi cuarto, la cómoda con cajones llenos de ropa doblada, la lámpara encendida iluminando los muebles de diseño que nunca sentí míos. Todo se volvió extraño, como si cada objeto guardara un secreto que yo desconocía. Pensé en Esteban, en su sonrisa arrogante, en las veces que me arrebató decisiones como si yo no tuviera voz. ¿Qué era lo que ocultaba? ¿Qué podía ser peor de lo que ya me había hecho? Decidí no contarle nada a Verónica. Ella no me creería, diría que estoy inventando cosas o que mi memoria me engaña, como siempre repite. Guardé el silencio como una coraza, pero mis pensamientos no me dejaban tranquila. Me levanté, abrí el cajón donde guardaba mi bolsa de terciopelo azul y la abracé contra el pecho. Ese dinero era mi refugio, mi única garantía de que, si todo se derrumbaba, aún tendría un camino. Pero ahora sentía que el peligro era más grande de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, observé a Esteban durante el desayuno. Hablaba con Verónica de propiedades, de cuentas en el banco y de una posible transferencia para invertir en un nuevo negocio. Su tono era seguro, como si ya todo le perteneciera. Lo miraba mover las manos, reír con confianza, y la voz de aquella llamada se mezclaba con sus palabras. ¿Qué es lo que estaba planeando? ¿Hasta dónde llegaría para quedarse con lo que no era suyo? Cada gesto suyo me parecía calculado. Me refugié en mis recuerdos para no dejarme vencer por el miedo. Recordé cuando todavía vivía con mi esposo, cuando planeábamos viajes que nunca hicimos y soñábamos con ahorrar lo suficiente para dejarle a Verónica un futuro tranquilo. Pensé en la dignidad que sentíamos al pagar en efectivo cada mueble, cada detalle de la casa, sin deberle nada a nadie. Y ahora, ver a mi yerno hablar de bancos, de herencias y de transferencias como si fueran juguetes me revolvía el estómago. Era como si todo mi esfuerzo hubiera sido entregado en bandeja a un extraño. Durante el día, traté de actuar con normalidad. Preparé un café, me senté en el jardín a leer un libro, y hasta sonreí cuando Verónica me preguntó si necesitaba algo. Pero por dentro mi mente no paraba. ¿Quién me había llamado? ¿Un conocido de Esteban? ¿Un cliente descontento? ¿O tal vez alguien que quería protegerme? No lo sabía, pero entendía que esa voz no era un invento. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Era real, y me había abierto los ojos a una verdad más peligrosa. Al caer la tarde, escuché a Esteban hablar nuevamente por teléfono en el salón. No entendía todo, pero alcanzaba a oír palabras como papeles, transferencia, notario. Cada sílaba me helaba la sangre. Cerré la puerta de mi cuarto y me recosté en la cama, con las manos en el pecho para calmar el ritmo acelerado de mi corazón. Sentí que la llamada de la noche anterior había sido una advertencia seria, una especie de empujón para que no bajara la guardia. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido de la casa, cada paso en el pasillo, me hacía pensar que alguien iba a entrar a mi cuarto para arrebatarme lo que me quedaba. El lujo de la residencia ya no me daba seguridad, era una prisión disfrazada. El miedo se mezclaba con la rabia, y en esa mezcla comencé a tomar más fuerza. Tal vez la voz anónima no me dio detalles, pero me regaló lo más importante, la certeza de que no estaba loca, de que había más por descubrir. Cuando amaneció, me prometí algo frente al espejo: no permitiría que Esteban me borrara como si yo no existiera. Si alguien había tenido el valor de advertirme, yo tenía que tener el valor de actuar. El juego se estaba volviendo más oscuro de lo que imaginaba, pero ya no había marcha atrás. Y aunque mi corazón temblaba de miedo, mi dignidad era más fuerte. Era el inicio de una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Esa semana regresé a casa después de una caminata corta por el barrio. Había ido a la iglesia a encender una vela, buscando un poco de paz en medio de tanta tensión. Al abrir la puerta de mi cuarto, sentí un presentimiento extraño. El aire se sentía pesado, diferente.
Caminé despacio hasta mi cama y vi el colchón ligeramente movido, como si alguien lo hubiera levantado. El corazón me dio un brinco. Corrí a revisar el cajón donde guardaba mi joyero y lo encontré abierto, vacío. Me quedé helada. Ese joyero había sido mi compañero de vida. Ahí estaban los aretes de oro de mi madre, el anillo con el que me casé y un reloj antiguo que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 30. Toqué el fondo del cajón con las manos temblorosas, como si al palparlo pudiera hacer aparecer lo que ya no estaba. Pero no había nada. Era como si una parte de mi historia hubiera sido arrancada sin permiso. Escuché pasos en el pasillo y al voltear vi a Verónica entrando a mi cuarto con cara de preocupación fingida. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó con voz dulce, demasiado dulce para ser real. Yo la miré con lágrimas en los ojos y apenas pude decir: «Mis joyas no están». Ella abrió la boca exagerando sorpresa. «Seguro las olvidaste en otro lugar, mamá. Ya ves que últimamente confundes las cosas». Sentí un nudo en la garganta. Esa frase era un cuchillo repetido. No contesté. Solo la observé en silencio. Ella se acercó, me tocó el hombro y me dijo: «Tranquila, las vamos a encontrar». Pero sus ojos no reflejaban compasión, sino una frialdad que me confirmó lo que ya temía. No había olvido, había robo. Salió de mi cuarto con pasos ligeros, y al cerrar la puerta supe que la primera pérdida ya estaba consumada. Esa casa se estaba convirtiendo en un lugar inseguro incluso para mis recuerdos más íntimos. Me senté en la cama, rodeada de muebles caros que no significaban nada. El espejo veneciano me devolvía la imagen de una mujer derrotada, pero yo me negaba a creer que todo terminaría así. Recordé la llamada misteriosa, aquella voz que me advirtió de Esteban. Tal vez era él quien había movido todo. Tal vez los dos estaban involucrados. Lo cierto es que mi confianza se había roto por completo. Ya no podía dejar nada valioso a su alcance. Decidí revisar la bolsa de terciopelo azul. Con manos temblorosas la saqué de su escondite y la abrí. Los billetes seguían ahí, intactos. Respiré aliviada, como si hubiera recuperado el aire que me faltaba. Ese dinero era ahora mi única garantía, mi último refugio. Lo volví a esconder con más cuidado, jurando que nadie lo tocaría. Era como resguardar mi dignidad en pedazos de papel. Y me prometí que, si intentaban arrebatármelo, yo sería capaz de defenderlo con todo. Al caer la tarde, escuché a Esteban en el salón hablando por teléfono. Mencionaba palabras como notario, propiedades y transferencia. Cada sílaba me retumbaba en la cabeza, un recordatorio cruel de que ya no solo querían mis joyas, querían todo. Me acerqué a la puerta entreabierta y lo observé mover las manos con seguridad, como si estuviera dando órdenes en una oficina de lujo. Mi piel se erizó. Esa llamada misteriosa no había sido en vano, estaba metido en algo oscuro. Esa noche Verónica entró a mi cuarto con una taza de té. Sonrió como si nada hubiera pasado y me dijo: «Descansa, mamá, mañana será un día mejor». La taza olía a menta, pero no la probé. La dejé en la mesita y fingí que me acomodaba para dormir. Cuando se fue, la rabia me recorrió entera. ¿Cómo podía tratarme como si fuera una anciana despistada después de haberme robado lo más preciado? Esa falsedad era insoportable. Me acosté con los ojos abiertos, escuchando el silencio. Cada sombra en la habitación me parecía un intruso. No era solo la pérdida de joyas, era el robo de mi confianza, el desprecio por mi memoria. Recordé los momentos en que esas piezas me hicieron sentir fuerte, como la noche en que usé mi collar de perlas en un banquete sencillo pero feliz con mi esposo. Todo eso ya no estaba. Lo habían convertido en dinero fácil, sin pensar en lo que significaban para mí. Esa fue la primera pérdida tangible, pero también la señal definitiva de que mi tiempo en esa casa estaba contado. Me prometí que no dejaría que me despojaran de todo. Podrían robarme joyas, objetos, recuerdos materiales, pero nunca mi voluntad de levantarme. Cerré los ojos con el corazón encendido en rabia y dignidad. Y entendí que la batalla apenas estaba empezando. Una mañana recibí un mensaje de Lucía. Me pidió vernos en un café elegante del centro, uno de esos con ventanales grandes y sillones tapizados en terciopelo. Acepté sin dudarlo, aunque sentía un peso en el estómago.
Caminé hasta allí con mi bolso de cuero bien sujeto, como si en él llevara no solo documentos, sino mi vida entera. El aroma a café recién molido y pan dulce me recibió al entrar. Ella ya me esperaba en una mesa apartada, con expresión seria y una carpeta frente a sí. Me saludó con un abrazo cálido y directo, algo que agradecí profundamente. Me ofreció asiento y en cuanto me acomodé, comenzó a hablar con cautela. «Doña Mercedes, necesito decirle algo importante. Su yerno Esteban está intentando mover propiedades a su nombre. Ya inició trámites con un notario». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Tomé aire y apreté la taza de café con las manos temblorosas. Era como si cada palabra confirmara mis peores sospechas. Lucía abrió la carpeta y me mostró copias de documentos. Allí estaba mi nombre, pero tachado, reemplazado por el de Esteban en solicitudes ilegales. Era un intento descarado de borrar mi existencia en lo que más me había costado construir. Me llevé la mano a la frente, cerré los ojos y pensé en las noches sin dormir, cosiendo vestidos, ahorrando en mi cuenta, guardando hasta el último euro. ¿Todo para qué? ¿Para que ahora un hombre que entró a mi vida como invitado se quedara con mi herencia? No pude contener las lágrimas. Lucía me pasó una servilleta y entre sollozos murmuré: «Mi hijo murió el día que me gritó como un desconocido. Y ahora me doy cuenta de que ella se unió al hombre que la alejó de mí para destruir lo que tanto cuidé». Mis palabras sonaban ásperas, pero eran la verdad. Esa traición era doble, de Esteban, pero también de Verónica, que permitía todo en silencio. Lucía me tomó la mano y me dijo con firmeza: «No está sola, señora. Usted tiene derechos. Podemos detener esto antes de que avance más». Esa seguridad en su voz me sostuvo. Bebí un sorbo de café y dejé que el calor recorriera mi garganta. Me repetía en silencio que no podía seguir dudando. Cada minuto que pasaba era un riesgo más para mis propiedades, para mi cuenta, para la dignidad que aún me quedaba. Me quedé observando la decoración del café, las lámparas de cristal, los cuadros minimalistas, los clientes conversando con naturalidad. Parecía un mundo ajeno a mi tormenta. Y sin embargo, allí mismo estaba decidiendo mi futuro. Le pedí a Lucía que me guiara paso a paso. Quería dejar todo claro, sin huecos, sin posibilidades de que me robaran nada más. Era hora de demostrar que todavía podía defenderme. Mientras hablábamos, vi pasar a una mujer con un collar de perlas idéntico al que me habían robado. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Pensé en cómo esas piezas eran parte de mi historia, y ahora estaban quizá en manos de un desconocido. Pero luego entendí algo. Podían robarme joyas, podían intentar mover mis propiedades, pero no podían comprar mi decisión. Esa era mía, y nadie me la iba a quitar. Al salir del café, el aire fresco de la calle me golpeó el rostro. Caminé con pasos más firmes que nunca. El tráfico sonaba como un murmullo lejano, y yo solo podía escuchar la voz de Lucía repitiendo: «No está sola». Por primera vez en mucho tiempo, me creí esas palabras. Me sentí acompañada, sostenida por algo más que mi propia resistencia. Y supe que no volvería a ceder ni un centímetro. Regresé al apartamento con la mente llena de planes. Verónica me recibió con un comentario trivial sobre un viaje que quería hacer con Esteban a Roma. La escuché en silencio, sonriendo apenas. Ya no me afectaban sus palabras. Mientras ella hablaba de hoteles boutique y cenas románticas, yo pensaba en mis firmas, en los documentos guardados en mi bolso, en el futuro que estaba asegurando en silencio. No necesitaba gritar, mi venganza avanzaba sola. Esa noche, acostada en mi cama, repasé todo lo que había pasado. La llamada misteriosa, las joyas robadas, la confesión de Lucía. Era como si cada pieza encajara en un rompecabezas de traición. Cerré los ojos y entendí que no era yo la que estaba en riesgo de perderlo todo, eran ellos, cegados por la ambición. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para esperar el momento justo y mirar de frente el resultado de mis decisiones. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu propio yerno trama quitarte lo que construiste en toda una vida? Ese sábado Valencia estaba más viva que nunca. Las calles del centro estaban llenas de turistas, vendedores y música que salía de cada esquina. Había un desfile como parte de la feria local, y Verónica insistió en asistir con sus amigas. Me pidió que la acompañara,
aunque más bien sentí que quería exhibirse. Me vestí con algo sencillo, mientras ella salió con un vestido de diseñador que parecía recién salido de una boutique de lujo. Caminaba con la frente en alto, como si todo el mundo le perteneciera. Al llegar, la multitud se acomodaba a lo largo de la avenida. Carrozas adornadas con flores pasaban lentamente, los niños reían y aplaudían, y la música de las bandas llenaba el aire. Yo trataba de disfrutar el ambiente, pero me costaba. Observaba a Verónica moverse entre sus amigas, mostrando sus joyas nuevas y ese bolso de cuero importado que llevaba colgado del brazo. Me preguntaba si alguna de ellas sabía que detrás de cada prenda y cada gesto estaba el sacrificio de su madre. Me quedé un poco atrás, buscando un espacio menos abarrotado. Desde ahí pude verla claramente, riendo, señalando, posando para fotos como si fuera una reina. Sentí un vacío extraño en el estómago, porque lo que veía frente a mí ya no era mi hija. Era una mujer distante, arrogante, que parecía haber olvidado la dignidad con la que la crié. El contraste era doloroso. Mientras ella presumía lujos, yo cargaba en mi bolso los documentos que probaban que todo lo que tenía todavía era mío. Sí, llevaba la carpeta escondida en mi bolso. Cada vez que sentía su peso, recordaba lo que había firmado con Lucía, las decisiones que había tomado en silencio. Era como portar un arma invisible, una verdad que ellos ignoraban. Miraba a Verónica desfilar entre sonrisas, y dentro de mí sentía que pronto la máscara se le caería. Ella no tenía idea de que mientras jugaba a ser poderosa, yo estaba preparando el golpe que derrumbaría su teatro. El desfile avanzaba entre aplausos y música de tambores. La gente agitaba banderas y globos de colores, y en medio de todo ese ruido yo sentía un silencio personal. Mi mente estaba en otra parte, calculando tiempos, recordando la advertencia de Lucía y la voz misteriosa que me llamó aquella noche. Todo parecía un espectáculo montado, un escenario donde cada quien jugaba su papel. Verónica actuaba como protagonista, pero yo sabía que la historia estaba por cambiar de guión. En un momento, una de sus amigas la halagó frente a todos. «Verónica, qué suerte tienes, todo lo que tocas se convierte en oro». Ella sonrió y respondió: «Claro, Esteban sabe cómo manejarlo todo». Esa frase me atravesó como un rayo. No mencionó mi nombre, no reconoció mis años de trabajo ni mis sacrificios. Para ella, todo lo que tenía era mérito de su marido. Apreté mi bolso con fuerza, conteniendo la rabia. No iba a permitir que me borraran tan fácilmente. Me senté en una banca cercana para descansar. El sol caía fuerte sobre la plaza y el calor mezclado con los gritos de la multitud me mareaba. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Escuchaba risas, música, el murmullo de cientos de personas, pero dentro de mí había un silencio tenso, como antes de una tormenta. Abrí los ojos y me repetí: «Resiste, Mercedes. Ya falta menos». Al terminar el desfile, Verónica se acercó para presumirme que una de sus amigas la había invitado a un club privado de la ciudad. Me lo dijo con orgullo, como si yo debiera sentir envidia. Asentí con una sonrisa falsa, sin darle el gusto de una reacción. Ella pensaba que me intimidaba con esas palabras, pero lo único que lograba era recordarme lo mucho que había perdido de sí misma en ese mundo de apariencias. De camino a casa, caminamos juntas, aunque el silencio era pesado. Ella hablaba de fiestas, de planes con Esteban, de viajes futuros. Yo la escuchaba, pero en mi cabeza repetía la lista de documentos que llevaba guardados. Cada palabra suya me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. No era odio lo que sentía, era una certeza, la de que mi dignidad valía más que todos sus lujos. Esa noche, en mi habitación, abrí la carpeta una vez más. Pasé mis dedos sobre cada firma, cada sello, cada comprobante. No eran simples papeles, eran mi escudo, mi voz escrita en tinta. Mientras los repasaba, escuchaba la risa de Verónica en el pasillo, ignorante de lo que se avecinaba. Cerré la carpeta, la guardé en mi bolso y sonreí sola. El día del desfile me dejó claro algo. Ella creía que ya había ganado, pero la verdadera protagonista de esta historia seguía siendo yo. La invitación llegó en un sobre grueso, con letras doradas y un aroma fuerte a perfume caro. Era para una cena de gala organizada por Esteban en un hotel de 5 estrellas en el corazón de Valencia. Verónica me entregó el sobre como quien cumple un trámite, sin emoción, y dijo: «Tienes que venir, mamá, todos esperan verte».
Su tono me dejó claro que no era una invitación, era una obligación. Yo asentí, aunque por dentro sentí el peso de lo inevitable. Esa noche no sería una más. Intuía que algo se revelaría. Al entrar al hotel, lo primero que me golpeó fue la opulencia. Las lámparas de cristal colgaban del techo como cascadas de luz, las alfombras persas cubrían cada rincón y el olor a vino caro impregnaba el aire. Los meseros se movían con precisión, llevando bandejas de plata llenas de copas brillantes. Verónica caminaba a mi lado con su vestido de diseñador, mostrando a todos un orgullo que no sentía hacia mí, sino hacia la imagen que había construido. Yo avanzaba en silencio, como una sombra necesaria para completar su cuadro de perfección. Nos ubicaron en una mesa cercana al escenario, donde músicos tocaban piezas clásicas. Frente a mí se sentaban empresarios, amigos de Esteban, todos vestidos con trajes caros y relojes brillantes. Me miraban con cortesía forzada, como si fuera una reliquia que había que soportar. Escuchaba conversaciones sobre bancos, cuentas conjuntas, transferencias millonarias y nuevas propiedades. Cada palabra me dolía porque sabía que hablaban de un dinero que había salido de mis manos, de mis años de esfuerzo. Mientras cenaban langosta y brindaban con champagne, yo apenas probaba bocado. Esteban levantaba la copa con una seguridad que me revolvía el estómago. Lo escuchaba hablar de sus inversiones como si fuera un experto, cuando en realidad lo que manejaba era fruto de mi sacrificio. Verónica reía con sus amigas, mostrando joyas nuevas, orgullosa de pertenecer a un mundo que yo nunca busqué, pero que sostuve con cada puntada, con cada euro ahorrado. Me excusé un momento y fui al baño. Frente al espejo del Hotel Boutique, me observé con detenimiento. Tenía los ojos cansados, pero también una firmeza distinta. El reflejo me devolvió una verdad que no podía negar. Ya no era la misma mujer que bajaba la cabeza en silencio. Ahora llevaba en mi bolso la carpeta con documentos firmados, mi arma secreta. Respiré hondo, me acomodé el cabello y regresé a la sala con la decisión marcada en el rostro. Cuando volví, Esteban estaba en medio de una conversación importante. Hablaba de remodelar propiedades, de ampliar su negocio y de nuevas cuentas que abriría en el banco. Todos lo escuchaban como si fuera un líder. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que pronto esa voz arrogante se quebraría. En ese instante comprendí que la venganza no se construye con gritos, sino con paciencia. Y mi paciencia estaba llegando a su fin. Verónica se acercó y me susurró al oído: «Mamá, sonríe más, no hagas que parezcas incómoda». Su tono no era de preocupación, sino de mandato. La miré sin responder. Quería gritarle que era su esposo quien me había robado mi tranquilidad, que eran ellos quienes me habían humillado. Pero me contuve. Mi silencio ya no era sumisión, era estrategia. Y pronto ella lo entendería. La velada continuó con música, discursos y aplausos. Yo permanecía callada, observando cada detalle, cada gesto. Guardaba en mi memoria las risas altaneras, los brindis orgullosos, los comentarios sobre viajes y hoteles exclusivos. Todo eso se convertiría en un recuerdo amargo para ellos cuando descubrieran que sus planes se derrumbaban. Era como ver un teatro brillante, sabiendo que las luces se apagarían de golpe. Cuando terminó la cena, nos levantamos de la mesa. Esteban agradecía a los invitados con palmadas en la espalda y abrazos. Verónica se despidió entre besos y promesas de futuras reuniones. Yo caminé detrás de ellos, con el bolso apretado contra mi cuerpo. Nadie sospechaba que dentro de ese bolso no llevaba maquillaje ni recuerdos, sino los documentos que anularían su herencia y destrozarían su falsa seguridad. Esa noche regresé al apartamento con una certeza nueva. Estaba cansada, sí, pero también más fuerte que nunca. La cena de gala me había mostrado el verdadero rostro de esa pareja, ambición disfrazada de elegancia. Mientras ellos dormían tranquilos, yo me recosté en mi cama y acaricié la carpeta escondida. Sonreí sola, sabiendo que pronto dejarían de presumir. Y que la caída sería mucho más dura de lo que imaginaban. El día de la inauguración del estudio de abogados de Verónica amaneció soleado, con un aire cálido que parecía anunciar fiesta. Yo lo sentía distinto. Para mí no era una celebración, era un escenario perfecto para revelar la verdad. Me vestí con un traje blanco sencillo pero elegante, guardado desde hacía años, y recogí mi cabello con cuidado. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí,
pero también firme, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Tomé mi bolso de cuero y guardé dentro la carpeta de documentos. Hoy, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Al llegar, me encontré con un lugar decorado con alfombras rojas, flores exóticas y luces estratégicas que daban un aire de lujo a cada rincón. Los invitados conversaban animados, brindando con copas de vino, mientras fotógrafos captaban cada instante. Verónica brillaba en el centro de todo, con un vestido ajustado de diseñador y un collar que seguramente había pagado con mi dinero. Esteban la acompañaba, presumiendo cada detalle de la oficina como si fuera fruto exclusivo de su esfuerzo. Yo los miraba desde la entrada, sintiendo cómo la rabia y la calma se mezclaban en mi interior. Respiré profundo y avancé hacia ellos. El murmullo de la gente se apagó poco a poco al notar mi presencia. No era habitual que me presentara en sus eventos, y menos con esa serenidad en el rostro. Verónica me miró sorprendida y, con un dejo de molestia, preguntó: «¿Qué haces aquí vestida así, mamá?». Su tono era más de reproche que de cariño. Sonreí apenas y contesté: «Lo mismo que tú, hija, dar espectáculo». Todos se quedaron en silencio. Caminé despacio hasta el centro del salón y abrí mi bolso. Saqué la carpeta de documentos con calma, sin temblar. Esteban frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. Entregué el primer papel frente a todos y dije en voz clara: «Vine a celebrar, sí, pero también a cerrar cuentas». El murmullo se hizo más fuerte. La mirada de Verónica se endureció y Esteban tomó el documento con manos que ya no parecían tan seguras. Lo hojeó rápidamente y su rostro perdió color. «Esto es legal», murmuró, apenas audible. Yo asentí con firmeza: «Completamente. Ya anulé tu acceso a mis cuentas, cancelé tu herencia y bloqueé cada transferencia que intentaron hacer a mis espaldas. Y esta oficina que tanto presumen, la venderán el mes que viene». Un silencio sepulcral cubrió la sala. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos, sin saber si quedarse o marcharse. Verónica reaccionó con un grito: «Tú no puedes hacer esto, mamá». Sus ojos estaban llenos de furia, pero también de miedo. La observé y respondí con calma: «Puedo», y lo hice. «Porque esta es mi vida, y se acabó que me manden». Esa frase salió de lo más profundo de mi ser, como una sentencia que llevaba guardada demasiado tiempo. Sentí que en ese instante recuperaba no solo mi dinero, sino mi dignidad. Los amigos de Esteban intentaron disimular su incomodidad. Algunos se alejaron discretamente, otros bajaron la mirada. La música de fondo dejó de sonar y lo único audible eran las respiraciones agitadas y las copas temblando en las manos de los invitados. Yo permanecía erguida, con la carpeta bajo el brazo, consciente de que cada palabra mía se estaba grabando en la memoria de todos los presentes. No necesitaba gritar. La verdad ya estaba dicha. Esteban trató de recuperar el control, pero su voz le temblaba. «Esto es una locura», dijo. Yo lo miré directo a los ojos y respondí: «La verdadera locura fue creer que podían robarme sin consecuencias». Su silencio posterior fue mi victoria más clara. Verónica, en cambio, seguía en shock, incapaz de comprender que su imperio de apariencia se desmoronaba frente a todos. Me giré hacia la salida con pasos firmes. No había necesidad de quedarme más. El salón entero quedó congelado, como si el aire hubiera cambiado de golpe. Yo llevaba la cabeza en alto, con la certeza de que la herida de tantos años estaba cerrando. No era venganza, era justicia. No era odio, era respeto hacia mí misma. Al salir a la calle, el sol me golpeó el rostro y sentí un alivio profundo. Caminé hacia un taxi que me esperaba en la esquina, sin mirar atrás. Sabía que ese día quedaría marcado en la memoria de todos, pero sobre todo en la de Verónica y Esteban. La verdad ya estaba en su cara, y esa era una imagen que jamás podrían borrar. Los gritos comenzaron apenas crucé la puerta del salón. Verónica me seguía con pasos apresurados, su voz quebrada por la furia. «Esto es ilegal, mamá, no puedes quitarnos todo». Me giré lentamente, mirándola de frente. «Lo ilegal, hija, fue lo que ustedes intentaron hacerme a mí», respondí con calma, aunque por dentro mi corazón latía a mil. Los invitados se apartaron para dejar un pasillo entre nosotras. Nadie quería estar en medio de esa confrontación. Esteban se acercó,
con el rostro pálido y la camisa ligeramente arrugada por el sudor. No entiendes lo que haces, Mercedes. Todo esto era para asegurar tu futuro, dijo intentando sonar convincente. Lo observé con frialdad. Mi futuro estaba asegurado desde hace años. Lo que tú intentaste fue robarlo, contesté con voz firme. Sus labios se apretaron, incapaces de responder. La sala entera se quedó en silencio, como si todos esperaran mi siguiente movimiento. Verónica se aferró a su bolso de diseñador, buscando en él una seguridad que ya no existía. ¿Por qué me haces esto, mamá? Soy tu hija, gritó, con lágrimas que parecían más rabia que tristeza. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Precisamente porque eres mi hija esperaba respeto, no ambición. Pero me trataste como un estorbo. Y ahora entiendes que yo también sé tomar decisiones. Cada palabra salió con un peso que me liberaba. Uno de los socios de Esteban, un hombre alto con traje oscuro, se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. El gesto nervioso de Esteban lo delató, sabía que su reputación estaba acabada. En ese instante, comprendí que no solo había recuperado lo mío, también había destruido la fachada de poder que habían construido a costa de mi sacrificio. Sentí un alivio profundo al ver cómo el telón de su teatro comenzaba a caer. La música volvió a sonar débilmente en el fondo, como un intento inútil de recuperar la normalidad. Pero nada era igual. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, algunos con miradas de compasión hacia mí, otros con desprecio hacia ellos. Verónica se quedó de pie en medio del salón, con el maquillaje corrido y el orgullo hecho pedazos. Esteban intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban demasiado. Avancé hacia la salida sin mirar atrás, pero sus voces me siguieron. «Mamá, espera», gritó Verónica. Me detuve apenas un segundo, lo suficiente para decir, una madre da todo lo que tiene, pero no regala su dignidad. Y yo ya no tengo nada más que darles. Su llanto llenó el salón, pero no me hizo dudar. Esa frase fue el punto final de una historia que habían escrito con desprecio y ambición. Mientras caminaba hacia la calle, sentí como la brisa nocturna me acariciaba el rostro. Era como si el aire mismo me felicitara por haber resistido tanto. Mis pasos eran firmes, cada uno más ligero que el anterior. El telón había caído para ellos, no para mí. Mi obra apenas comenzaba. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar, y esta vez sería bajo mis propias reglas. Subí a un taxi que esperaba en la esquina. Desde la ventana observé las luces del edificio alejarse. Imaginé a Verónica llorando, a Esteban buscando excusas, a los invitados comentando la escena con asombro. Y sonreí, porque todo eso ya no me pertenecía. Era su ruina, no la mía. Yo había recuperado lo único que nadie debía perder, el respeto por mí misma. El trayecto de regreso fue silencioso. Miraba las calles iluminadas, los restaurantes llenos, los hoteles boutique con sus puertas abiertas. Valencia seguía su ritmo, indiferente a mi drama, pero para mí cada luz era una confirmación de que aún había caminos por recorrer. No sentía miedo, sentía paz. Una paz que me había costado lágrimas, noches de insomnio y humillaciones, pero que ahora era mía por completo. Esa noche, al recostarme en mi cama, cerré los ojos y recordé el momento exacto en que Verónica gritó: «Mi esposo manda aquí, no tú». Esa herida había sido el inicio de todo. Y ahora, después de tanto dolor, la herida se transformaba en fuerza. El telón había caído para ellos, y yo, en silencio, me preparaba para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Crees que hice bien en quitarle la herencia a mi hija, o debería haberla perdonado? Vendí el apartamento sin mirar atrás. Firmé los papeles en la notaría y al entregar las llaves sentí como si dejara encerradas dentro de esas paredes todas mis humillaciones. No lloré, al contrario, caminé hacia la calle con la frente en alto, como alguien que por fin deja de cargar con un peso insoportable. El dinero llegó a mi cuenta en una transferencia limpia, sin trampas ni intermediarios. Era mío, como siempre lo había sido. Esa mañana respiré hondo y pensé, ahora sí comienza mi vida. Con esa seguridad, me mudé a una casita colorida en Granada. No era un palacio ni un apartamento de lujo, pero cada rincón era mío. Tenía un patio pequeño con jazmines, bugambilias y una fuente de mármol donde el agua corría suave.
Al entrar por primera vez, abrí todas las ventanas grandes y dejé que la luz inundara los cuartos. El aire olía a nuevo, a esperanza. Me quité los zapatos, caminé descalza y sentí que recuperaba la tierra bajo mis pies. Con el dinero también fundé la asociación Raíces Fuertes. Era un sueño que nació de mi dolor, pero que pronto se convirtió en fuerza. La asociación ofrecía asesoría legal a ancianos que, como yo, habían sido manipulados o despojados por sus propias familias. Cada vez que veía a una mujer mayor entrar con la mirada apagada y salir con una carta de derechos en la mano, recordaba mi propio camino. Y pensaba que todo ese sufrimiento había valido la pena si servía para darles dignidad a otros. Un día recibí una carta de Verónica. Reconocí su letra antes de abrir el sobre. Decía: «Mamá, lo siento. No sabía lo que hacía». Leí esas palabras varias veces, esperando sentir algo distinto, pero lo único que sentí fue distancia. No había rencor, tampoco alivio. Solo un vacío donde antes había amor. Tomé la carta, la rompí en pedazos y la lancé al fuego de la chimenea. La vi arder hasta convertirse en cenizas. Era el último lazo con un pasado que ya no me definía. En las noches me sentaba en la terraza con una taza de té. El cielo de Andalucía se teñía de naranja y las campanas de la iglesia cercana marcaban la hora. Cerraba los ojos y escuchaba el murmullo del agua en mi fuente, el viento moviendo las flores, y sentía paz. Esa paz que no se compra en un banco ni se consigue con ropa de diseñador. Era la paz de haber sobrevivido, de haber defendido lo único que nadie debía arrebatarme, mi dignidad. Un día Lucía vino a visitarme. Caminamos juntas por el jardín y ella me dijo: «Usted es un ejemplo, doña Mercedes». No solo recuperó lo suyo, también le dio voz a quienes nunca se atreven a hablar. Sonreí y le respondí: «La dignidad no se hereda ni se presta, se defiende». Ella asintió, y nos quedamos en silencio, mirando el horizonte. En ese silencio sentí que había cerrado el círculo de mi historia. A veces pienso en Esteban y en Verónica. No con odio, sino con la certeza de que cada quien cosecha lo que siembra. Ellos se quedaron con sus lujos vacíos, con sus amigos de apariencias y sus planes de papel. Yo, en cambio, me quedé con lo más valioso: la libertad de elegir, la tranquilidad de un hogar propio y la fuerza de haber sobrevivido a mi propia familia. En mi mesa de noche guardo una libreta donde escribo frases que me acompañan. La última que anoté dice: «Una madre puede darlo todo, pero nunca regalará su dignidad». Cada vez que la leo, recuerdo la escena de mi cumpleaños, el grito de Verónica y cómo de ese dolor nació mi renacer. La escribí con tinta azul, como un recordatorio eterno de que yo decidí el final de mi historia. Hoy camino por las calles de Granada y la gente me sonríe sin saber quién soy. Yo también sonrío, porque ya no necesito reconocimiento, ni herencias, ni títulos. Lo único que necesito es la certeza de que estoy en paz conmigo misma. Cada paso que doy es ligero, cada respiro es limpio. Mi vida, por fin, me pertenece. Al caer la tarde, observo cómo el sol se esconde detrás de las montañas y pinta el cielo de tonos dorados. Aprieto mi taza de té entre las manos y cierro los ojos. No necesito más. He aprendido que la libertad no está en los bienes ni en el dinero, sino en poder mirarte al espejo sin bajar la vista. Y esa, después de todo lo vivido, es la victoria más grande de mi vida. ¿Tendrías el valor de escuchar a tu propio hijo decirte que ya no mandas en tu casa, y aún así seguir creyendo que tu vida merece respeto? Si hoy te sientes desplazada, humillada o ignorada por aquellos a quienes diste todo, por favor, no pienses ni por un segundo que tu valor depende de cómo te traten. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Eres raíz, eres semilla, eres la historia que permitió que otros caminaran más lejos. Quizás entregaste tus ahorros, tu juventud, tus noches en vela, tus manos cansadas, y tal vez nunca recibiste el gracias que merecías. Pero aquí, en este espacio, sí te vemos. Escuchamos tu dolor y lo abrazamos contigo. Porque aún queda mucha vida, mucha belleza y mucha paz esperando en tu camino. Tu dignidad es tu verdadero tesoro. Nadie puede arrebatártelo. Cuando decides ponerte de pie, mirarte al espejo y reconocer tu valor, recuperas el mando de tu propia historia. Y créeme, los que un día te subestimaron, terminarán regresando, buscando un lugar en tu mesa.
Y será tu decisión si les abres la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este y recordar siempre, no hay edad para recuperar la dignidad ni para empezar de nuevo. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una mujer pensó que su esposo la había dejado en la ruina, con nada más que un garaje viejo. Ella abrió esa puerta con lágrimas en los ojos, y lo que encontró adentro cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi marido falleció y me dejó solo un garaje viejo. Pero adentro encontré una fortuna oculta de 12 millones, porque el final no se te borrará jamás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.